Hermano, quiero invitarles a buscar ahí en sus Biblias, Colosenses, capítulo 1. Seguimos en el capítulo 1. No avanzamos. Colosenses, capítulo 1, versos del 21 al 23. Hemos estado en ocasiones anteriores hablando acerca de esta carta de Colosenses, específicamente de este capítulo 1. Y hoy quiero reflexionar brevemente sobre los versos del 21 al 23. Dice así: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias también por esta mañana y agradecidos por tu palabra. Pedimos que tú hables a través de nosotros, Señor. Tómanos en tus manos y permite que tu palabra pueda llenar nuestras vidas, pueda satisfacer todas nuestras necesidades espirituales, oh Dios. Señor, ayúdanos a mirar en todo tiempo a ti, Señor, porque tú eres el que puede satisfacer el ser del ser humano. Nuestra alma, Señor, solo puede encontrar satisfacción en ti. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Como hemos hablado en otras ocasiones acerca de Colosa, que era una ciudad pequeña, formada por colonos griegos, nativos frigios y familias judías que habían sido traídas desde Babilonia. Ahora, ahí en esta ciudad convergían varias culturas, varias filosofías. Los judíos vinieron con su andamiaje sobre la ley. Los griegos trajeron todo el panteón de dioses y semidioses, y los nativos frigios creían en todas las divinidades y todo el misticismo que pudiéramos imaginar. El sincretismo de estas corrientes trajo consigo lo que luego fue conocido como el gnosticismo, una corriente muy peligrosa que trató de socavar las verdades del Evangelio. Este fue el contexto histórico, religioso y cultural sobre el cual el apóstol Pablo escribió. Esta era la situación que había allí en esta iglesia de Colosa. Ahí había un problema, y era que había personas que estaban abrazando estas corrientes gnósticas, que era un sincretismo, como hemos dicho, de la ley judía, del misticismo, de los dioses paganos. Los gnósticos profesaban tener un conocimiento superior, y este conocimiento que solo algunos podían alcanzar era el conocimiento que podía darle la salvación. Esto era lo que estas personas que se habían introducido ahí en esta iglesia estaban profesando. Y el apóstol Pablo, avisado por Epafras, rápidamente hace frente a la situación que había ahí en Colosa. Anteriormente yo estuve hablando acerca de que Cristo es preeminente en la revelación. Y habíamos dicho que es preeminente en la revelación porque Cristo nos revela al Padre. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esta era una verdad que el apóstol Pablo está enfatizando y le está diciendo ahí a los cristianos de Colosa. Pero era una verdad que los gnósticos negaban, porque los gnósticos hacían a Cristo menos que Dios y un poco más que los hombres. Ellos decían que era un ser intermedio entre Dios y los hombres. Por tanto, los gnósticos negaban tanto la divinidad de Cristo como su humanidad. Y eso era un ataque al evangelio de la gracia de Dios. Así que era trascendental que el apóstol Pablo pudiera aclarar esta situación y pudiera dejar claro que el Señor Jesucristo es Dios,
que el Señor Jesucristo es de la misma esencia del Padre. Por eso Él le dice ahí con toda claridad a los gnósticos: en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Cristo es 100% Dios. Cristo es de la naturaleza divina, esencia divina. Y Pablo dejó claro ahí esto a la iglesia. Lo segundo es que Cristo es preeminente en la creación. Cristo es el creador de todas las cosas. Cristo no es un ser creado como profesan algunos. Él es el creador de todas las cosas porque Él es Dios. Dice que en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él y para Él. Es decir, que Cristo es el creador de todas las cosas. Esta es la obra de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la Biblia vemos que la obra de la creación se le atribuye a los tres, la obra de la redención se le atribuye a los tres. Y es un único Dios. Y también habíamos estado anteriormente hablando de que Cristo es preeminente en la redención. Es decir, en la salvación del hombre. Cristo es supremo, tiene la preeminencia. Él es el Salvador. No hay otro Salvador. Los gnósticos negaban esa verdad. Los gnósticos no creían que Cristo era el creador de todas las cosas y no creían que Él era el Redentor. Sostenían que Cristo no se encarnó verdaderamente y tampoco podía sufrir en la cruz. Ellos negaban esa realidad. Y negar que Cristo se encarnó y que Cristo no podía sufrir en la cruz, entonces equivale a negar el plan redentor de Dios. Y eso era lo que estaban enseñando los gnósticos. Esa era la filosofía gnóstica y que estaba introduciéndose allí en aquella iglesia. El apóstol Pablo tuvo que hablar con toda claridad acerca de esta cuestión. Y nosotros tenemos que mirar también a esta cuestión con claridad para no ser engañados, porque Cristo es el Redentor. Y hoy en día también hay corrientes, hay filosofías que niegan la supremacía de Cristo en todas las cosas, que niegan que Cristo es el Salvador. Incluso muchos llamados evangélicos hoy en día predican un evangelio antropocéntrico, donde el hombre es el centro, donde el hombre es el que hace todas las cosas. El yo, no porque yo hice, porque yo esto, porque yo creí, todo es el yo. El hombre es el centro. Pero ese no es el evangelio bíblico. El evangelio que nosotros encontramos en las Escrituras, el centro es Cristo. Por eso es que nuestro evangelio tiene que ser cristocéntrico. Él es el centro de todas las cosas. Y como dice en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento, porque la salvación es de Jehová. La salvación no es la obra mía. Esa es la obra de Dios. Dice más, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Cuándo? Dice, en el día de tu poder. Para que alguien pueda venir a Cristo, tiene Dios que obrar en su corazón. Tiene Dios que quitar el velo. Tiene Dios que darle el don de la fe. Si no, nadie puede venir a Él. Por nuestras propias fuerzas, ningún ser humano viene al Señor. Solamente podemos venir a Cristo por medio de la obra de Dios. El Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Los gnósticos no creían eso. Y Pablo tuvo que ser contundente y hablar acerca de esta gran verdad del Evangelio, porque ese es el Evangelio que nosotros tenemos que predicar. No podemos predicar otro Evangelio. El mismo apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas que creían en una salvación por obras, les dijo, si aún yo o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. Es decir, que no hay otro evangelio. El evangelio es uno. El evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el evangelio y nosotros debemos creer el evangelio. La obra de Cristo, porque Él murió para que nosotros pudiéramos
ser redimidos, para que nosotros pudiéramos ser limpiados, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. En otras palabras, Él murió para que el hombre pudiera tener acceso al trono de Dios, para que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios. Así que en esta mañana tengo 3 ideas que quiero compartir con ustedes. Y la primera, la necesidad de la reconciliación. El hombre necesita la reconciliación. Todos los seres humanos necesitan la reconciliación. Gracias podemos dar a Dios porque ya nosotros, los que hemos creído en Cristo, verdaderamente estamos reconciliados. Pero es una necesidad imperiosa la reconciliación. Y el verso 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El hombre necesita de la reconciliación. El hombre necesita estar en paz con Dios. Pero para nosotros poder estar con Dios en paz tenemos que ir a Cristo. Es la única forma de nosotros encontrar paz en Dios, yendo a través del Señor Jesucristo. No es a mi manera, no es a mi forma, no es con mi obra. Nada de eso puede traer reconciliación a nuestras vidas. La única forma de nosotros ser reconciliados con Dios es a través del Señor Jesucristo. Por eso el mismo Jesús, hablándole ahí a sus discípulos, les dejó claro esta verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Es decir, que la única forma de nosotros llegar a Dios el Padre, la única forma de nosotros ser reconciliados con Dios, es a través de la persona y la obra del Señor Jesucristo. No hay otra persona, no hay otra obra. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y dice también los apóstoles, dice que por medio de Él, de Jesucristo, se anuncia perdón de pecado. Es decir, que en Cristo el hombre puede ser reconciliado con Dios. Únicamente en Cristo nosotros podemos tener esa reconciliación. El ser humano puede tener esa reconciliación en Cristo. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma. Y el apóstol Pablo hace esto al hablarle allí a aquellos cristianos de cuál era su condición actual, qué ellos habían sido anteriormente, y ahora les dice cuál es su condición actual. El apóstol Pablo les recalca y les recuerda: ustedes ya han sido reconciliados. Ustedes no se pueden dejar engañar. Ya ustedes han sido reconciliados en Cristo. Ustedes no necesitan ningún otro conocimiento secreto. Si ustedes están en Cristo, ustedes están reconciliados. Ustedes están en paz con Dios. Y esa es la verdad que el apóstol Pablo le hace ver a estos creyentes. Dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo. Me surge la pregunta: ¿ustedes quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Qué erais? Dice aquí el verso 21. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Ahora, la palabra erais, tiempo pasado, en otro tiempo ustedes eran eso. Y reafirma, lo vuelve a repetir de otra manera, dice: en otro tiempo, en un tiempo pasado, eran estos ustedes. Eran enemigos, eran extraños. No conocían a Dios, no tenían paz con Dios. Pero ya no. Si ustedes están en Cristo, ustedes han sido reconciliados. Y el apóstol Pablo tuvo que aclarar allí a aquella iglesia para que ellos supieran cuál era la condición que uno tiene cuando está en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, estamos seguros. Si nosotros estamos en Cristo, no tenemos que tener ningún temor. Debemos descansar en Él, porque Él es suficiente. Y una de las verdades que el apóstol Pablo le dice ahí a los cristianos de Colosas, él le dice: ustedes están completos en Cristo. Es decir, que si estamos en Cristo, estamos completos. Estamos donde verdaderamente tenemos que estar. Y eso es lo que Pablo le dice a esta iglesia. En otro tiempo, ustedes estaban lejos, eran extraños, eran enemigos. Eso fue en otro tiempo. Pero ahora,
No, ustedes han sido reconciliados. Si están en Cristo, ustedes han sido reconciliados. Pero es importante que nosotros podamos recordar de dónde hemos salido. Que nosotros podamos recordar de dónde hemos salido, no para gozarnos en lo que nosotros éramos o hacíamos en otro tiempo, sino para que podamos ver y palpar cuán grandes son las misericordias de Dios. Ahí la palabra de Dios en 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 9, dice lo siguiente: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y aquí en este pasaje se nos viene hablando de los adornos de la fe, las virtudes de la fe. Pero dice el apóstol Pedro, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nosotros nunca podemos olvidar la obra de Dios. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él es el que nos ha liberado. Él es el que nos ha perdonado. Él es el que nos ha salvado. Por eso solo a Él la gloria. Y Pablo les recuerda ahí a estos cristianos de Colosa: no se dejen engañar. Ustedes no necesitan otra cosa. Recuerden quiénes eran ustedes. Y el Señor los liberó. El Señor los sacó. El Señor los rescató. El Señor los salvó. Ustedes están completos en Cristo. No necesitan ningún conocimiento secreto. No necesitan ningún otro conocimiento extraño. Si ustedes han creído sinceramente en Cristo, ustedes están en lo correcto. Porque Él es Dios sobre todas las cosas. Olvídense de lo que están diciendo los gnósticos, que Cristo no es Dios, que no fue hombre. No, Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Porque para salvarnos tenía que ser así. Para podernos llevar a Dios tenía que ser Dios. Pero para poder ocupar nuestro lugar tenía también que ser humano y venir en nuestra propia condición. Y eso fue lo que hizo Cristo. Él ocupó nuestro lugar allí en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Ahí en 1 Corintios capítulo 6 también se nos habla acerca de esta verdad y se nos dice lo siguiente en el verso 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense, ya hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados, pero no por un supuesto conocimiento, no por nuestras propias fuerzas, no por nuestras propias habilidades, únicamente por medio de la obra de Cristo. Dice, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que la justificación, la salvación es la obra de Dios en la vida del creyente. Esa es la obra de Dios, no es mi obra, no es nuestra obra, es la obra de nuestro Dios. Generalmente no nos gusta que nos recuerden las cosas malas de nuestra vida, nos gusta recordar las buenas, pero las malas las ponemos en el olvido. Pero Pablo nos recuerda que si bien no debemos ser de los que se mofan en los pecados del pasado, sí debemos dolernos por nuestros yerros y sobre todo ser agradecidos por las misericordias de nuestro Dios. Debemos ser agradecidos por la misericordia de Dios. Extraños y enemigos en vuestra mente. Eso éramos nosotros en otro tiempo. Éramos extraños y enemigos. Ahora, la palabra extraño es una forma de expresarnos los ajenos que estábamos de Dios. Un extraño no disfruta de muchos beneficios, así como los extranjeros. Sí, hay algunas versiones que traducen extraños y otras extranjeros. Ahora, si somos extraños o extranjeros a Dios, no podemos disfrutar de sus beneficios. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo le dice ahí a estos creyentes, que antes ellos eran así, extraños, extranjeros. No disfrutaban de los privilegios que tenemos en Cristo. Eso era antes, ya ahora no. Y esto nosotros lo podemos ver.
muchos de nosotros venimos de otros países y algunos ya son ciudadanos y los ciudadanos pueden disfrutar de ciertos beneficios que no disfrutan las otras personas que quizás no están legal o que aún no han llegado a la ciudadanía. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, venimos a ser parte de su pueblo, de su familia, de su iglesia y disfrutamos todos los beneficios. Todos los beneficios espirituales los disfrutamos en Cristo. Por eso Pablo le dice, ya ustedes están completos en Cristo. No necesitan ninguna otra cosa, no se dejen confundir, no se dejen engañar. Solo es Cristo lo que ustedes necesitan. Y si nosotros estamos verdaderamente fundamentados en Cristo, si hemos creído con sinceridad en Cristo, podemos saber con toda certeza que todas las bendiciones espirituales son nuestras. Todas las bendiciones. Somos herederos del reino de los cielos. Somos salvos, somos perdonados y todos esos beneficios los podemos tener únicamente por medio de Cristo. Ahora, la condición del incrédulo es una condición diferente. Ellos viven ajenos de la ciudadanía de Israel. Es decir, no son parte del pueblo de Dios, del Israel espiritual. El incrédulo, el que no ha creído, el que no ha venido a Cristo, vive ajeno a la ciudadanía de Israel, ajeno de la vida de Dios, dice la palabra. Es decir, no le interesa para nada esta cuestión de acercarse a Dios y conocer a Dios. Y ajenos del mismo Dios. Ajenos de Dios. No quieren saber de Dios. Odian a Dios. Buscan todo lo que es contrario a Dios y a su revelación. Ese es el hombre sin Dios. De hecho, dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esa es la expresión, porque ellos están ajenos al mismo Dios. Dios no es real, Dios no existe. Y así actúan los extraños. Y en ese punto estuvimos nosotros en otro tiempo. Pero gracias que Dios nos rescató y nos sacó de allí. Dice también que éramos enemigos. Un enemigo no es un sospechoso, es un oponente abierto. Esta es la verdadera condición del hombre sin Dios. No lo digo yo, lo dice el mismo Señor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ahí en Romanos capítulo 5, el verso 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pablo, hablándole a los romanos, dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de Cristo. Qué maravilloso. Fuimos tiempo pasado, ya no somos. Ya estamos reconciliados. Ya estamos perdonados. Ya somos parte del pueblo de Dios. ¿Cómo? A través de Cristo, de su muerte allí en la cruz. Dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Somos salvos y disfrutamos de esta salvación por Él. Porque nuestro Dios no es un Dios muerto, sino que es un Dios que vive para siempre. Que vive por los siglos de los siglos. Y a ese Dios debemos dar toda la gloria y toda la honra. Ahora, a veces nosotros queremos juzgar en los dos bandos. En el bando del mundo y en el bando de Cristo. No podemos jugar de esa manera. Tenemos que estar definidos en qué bando nosotros estamos. Porque si nosotros estamos en el bando del mundo, debemos saber que somos enemigos declarados de Dios. No porque lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, que la persona que tiene su mirada y está centrado en el mundo, y eso es lo que anhela, eso es lo que procura, eso es lo que desea, su pasión está en el mundo y en los deseos y en las cosas que el mundo ofrece, esa persona es un enemigo de Dios. Ahora dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Hay esperanza
en hacer la voluntad de Dios, en mirar hacia Dios. Es donde único hay esperanza y hay promesas de vida eterna únicamente en el Señor. En el mundo no, todo es pasajero. Cuando tus días terminen aquí, todo terminó. Eso es lo que te vas a llevar, es lo que dicen. Disfruta y gózate, que cuando te mueres eso es lo que te vas a llevar. Pero la palabra de Dios dice todo lo contrario. Dice que después que uno parte, hay un juicio. Dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Viene la verdadera vida cuando nosotros partimos de este mundo. Y entonces la vida con el Señor, si estamos en el Señor. Pero si no estamos en Cristo, la Biblia también habla de eso. Dice que el que no cree ha sido condenado. Lo que hay es condenación. No es que se murió ya todo en paz. No. Hay dos destinos eternos. Con Dios o en el infierno con los enemigos de Dios. Por eso es que Dios manda en todo lugar que prediquemos acerca del Evangelio y al hombre que se arrepienta. Y como leíamos al principio, es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. No debemos endurecer nuestros corazones. Debemos venir a Cristo. Si el Señor obra en nuestras vidas y si el Señor pone inquietud en nuestras vidas, debemos ir a Él. Porque Él es el único que puede salvarnos. Dice este pasaje de Colosenses que también nosotros éramos enemigos y éramos extraños. Dice, haciendo malas obras. Ahí en Romanos 8:7 y en Gálatas también se nos habla acerca de las malas obras. Las obras que produce nuestra carne. En la escuela dominical estamos estudiando el libro de Gálatas y precisamente estamos estudiando las obras de la carne. ¿Qué es lo que produce nuestra carne? Obras malas, pecaminosas. Adulterio, fornicación, homosexualidad, hechicería, idolatría. Todo lo malo. Y el apóstol Pablo da ahí una lista que es representativa, no es una lista exhaustiva. Y el texto lo dice. Dice, y otras cosas semejantes a estas. Es decir, que hay otras cosas semejantes que podemos poner también ahí en esa lista. Eso es lo que produce nuestra carne. Enemistad, odio, rencilla, las familias divididas, los hijos contra los padres. Eso es de la carne, eso no proviene de Dios. Y eso es lo que el mundo también aprueba. Ahora dice en Romanos 8:7 lo siguiente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne dice que van en contra de Dios. Por eso nosotros vemos la sociedad como va, en contra de lo que Dios establece en su palabra. Como dijo el profeta Isaías, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. A lo amargo llaman dulce y a lo dulce llaman amargo. Es decir, vemos que los valores se han cambiado, se han invertido. Y esa es la sociedad en que nosotros vivimos. El hombre en todo tiempo va en contra de lo que Dios ha establecido. Ahora, la carne no tiene fruto. Lo que tiene son esas obras de la carne. El fruto es el fruto del Espíritu. Cuando la Biblia habla de fruto, está refiriéndose al fruto del Espíritu. ¿Sabes una cosa? Solo los enemigos necesitan ser reconciliados. Solo los enemigos. Así que si nosotros ya estamos en Cristo, estamos reconciliados. Pero si hay alguien aquí en esta mañana que aún no está en Cristo, necesita ser reconciliado. Necesita venir a Cristo. Ahora, ¿cuál es el medio de la reconciliación? El apóstol Pablo también se lo deja allí claro a esta iglesia en el verso 22, 21 y 22. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Dice que Él ahora nos ha reconciliado por medio de la obra de Cristo. Hay tres palabras a las que nosotros debemos prestar atención aquí en este texto. La primera es ahora, la segunda es os ha y la tercera es reconciliado. O sea, podemos comprender las tres distinciones de esta obra. El tiempo. Hay una profunda distinción entre erais y ahora, lo que éramos y lo que somos. Erais aquellos enemigos, extraños, andaban en los deseos de vuestra mente, pero ahora lo que somos, hemos sido reconciliados. Ahí en Colosenses, el capítulo 1, el verso 13, dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, en un tiempo nosotros, ¿dónde estábamos? Bajo la potestad de las tinieblas. Pero ahora Dios nos ha sacado de allí, nos ha trasladado ¿a dónde? Dice, al reino de su amado Hijo. Es decir, que somos herederos del reino de los cielos. Hemos sido salvos por el Señor. Y en Juan 5:24, el Señor Jesucristo nos habla de una manera clara. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, que el Señor es claro. El que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Eso éramos nosotros en un tiempo, estábamos sin esperanza, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si estamos en Cristo, ¿ahora dónde hemos pasado? Dice, de muerte a vida. Ha habido un cambio en nosotros. Ha habido un cambio de estado en nosotros. Ahora el agente, el texto deja claro quién es el agente de la reconciliación. Es el Señor Jesucristo, pero quiero leer el verso 19 y 20, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que el agente de la reconciliación no es el hombre. El agente de la reconciliación no somos nosotros, no son nuestras obras. El agente de la reconciliación es el Señor Jesucristo. Únicamente el Señor Jesucristo. Es por medio de Cristo que nosotros podemos tener acceso a nuestro Padre Celestial. Es a través de Cristo que nosotros podemos ser salvos, que nosotros podemos ser perdonados. No es a través de ninguna otra persona. No es a través de la Virgen María. No es a través de ninguno de los ídolos que muchas personas tienen. La única forma de ser reconciliados con Dios es a través de Cristo. Y eso es lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Es por eso que debemos mirar en todo tiempo a su palabra. Porque ella es clara y ella nos enseña cómo nosotros podemos ser reconciliados. Ahí en Colosenses 1:14 dice, y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, ¿cómo yo puedo ser reconciliado? En Cristo. Dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, por su sacrificio, dice, y el perdón de pecados. Ninguna otra persona puede perdonar nuestros pecados. Nadie puede quitar nuestros pecados. El único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo. Solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. Solo Cristo puede cambiar nuestras vidas. Ahora, la naturaleza de esa obra. ¿Qué es la reconciliación? Es poner dos partes divididas en paz. Es poner dos partes opuestas en paz. Eso es la reconciliación. Y eso es lo que hace Cristo. Pone al hombre que cree en paz con Dios. A través de su obra, a través de su sacrificio. Porque Él pagó la deuda que nosotros teníamos. Él canceló la deuda que nosotros teníamos. Y entonces podemos estar en paz con Dios si venimos a Él en fe. Esa es la única manera de tener paz con Dios. Ahí en Colosenses 1,
verso 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién es el que nos hace aptos para estar en la presencia de Dios, para ser parte de esa herencia que todos los santos van a disfrutar? No soy yo con mi habilidad, no soy yo con mi obra, es Cristo, es Dios el Padre. Dice ahí que nos hizo aptos, el verso 12 dice, el Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El Padre hace esa obra y nos apropiamos de esa obra a través del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin sus beneficios, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahí en Efesios capítulo 2, versos 15 y 16 se nos habla de esto. Y esa era nuestra condición. Era en tiempo pasado nuestra condición. Y eso es lo que el apóstol Pablo les recuerda a la iglesia de Colosas. En un tiempo ustedes estaban así, pero ya no. Si ustedes están en Cristo y han creído sinceramente en Él, ya no. Ya ustedes no están en enemistad. Ya ustedes no están sin esperanza. Ustedes son de la familia de Dios. Ustedes son salvos. Ustedes han sido reconciliados por el sacrificio de Cristo. Ustedes no necesitan ninguna otra cosa. Ustedes lo que necesitan es estar firmes en Cristo. Porque Él es suficiente para todo. Él es preeminente para todo. Ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Y era una verdad que los gnósticos negaban. Ellos decían que Cristo nunca tomó carne, porque no era posible que Dios pudiera encarnarse, porque en la carne y la materia es pecaminosa, la materia es mala. Ese era el pensamiento gnóstico, la materia es mala y Dios no puede estar ahí. Pero la palabra de Dios dice que sí, que Dios se encarnó en la persona de Cristo. Dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne a través de la persona de Cristo para poder ocupar mi lugar y el lugar de aquellos que creen. Él tenía que ser como yo, un hombre de carne y hueso como yo. Ahora, con una característica, dice que fue tentado según mi debilidad y según la debilidad de los seres humanos, pero sin pecado. No hubo pecado. Jesús nunca cedió a la tentación, pero estuvo ahí en mi condición. Estuvo en mi condición. Y por eso es que Él es un Salvador perfecto. Por eso es que Él es el Salvador. Por eso es que Él es el que puede reconciliarnos con Dios. Porque estuvo en mi condición. Y porque era divino también y podía obrar un sacrificio perfecto para reconciliarme con Dios. Por eso la Biblia es clara y el apóstol Pablo ahí en este verso 22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Pablo aclara que Cristo tuvo un cuerpo de carne. Está atacando ahí la herejía gnóstica directamente y abriendo los ojos de aquella iglesia para que no se dejaran engañar. Y hoy en día hay corrientes así también, similares, parecidas. Unos que niegan la divinidad de Cristo, que era solamente un hombre, bueno, pero un hombre. Otros que niegan su humanidad, que si realmente Él no se encarnó, y era lo mismo que enseñaban los gnósticos, sino que ocupó un cuerpo, era como una imagen, una representación, pero no era realmente un ser humano. Y como iglesia nosotros tenemos que estar conscientes de esa realidad y ser muy cuidadosos para no ser engañados. Ahora en Hebreos 4, verso 15, se nos dice algo que no podemos perder de vista y en lo cual quiero que nosotros podamos mirar con detenimiento. Hebreos 4, el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué maravilloso! Dice que un sacerdote
que puede compadecerse de nosotros, que fue tentado según nuestras debilidades, según nuestra condición, pero que no pecó, era perfecto. Y que podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia y que vamos a alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Ese es nuestro Dios, aquel que vino y murió allí en la cruz por nuestros pecados, por el pecado de su pueblo. Y a ese Dios es que nosotros debemos mirar en todo tiempo. En Hebreos también se nos habla de la muerte y dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario que Cristo en su cuerpo de carne muriera en la cruz y también resucitara al tercer día para que nuestros pecados pudieran ser quitados. Él venció la muerte. Y porque Él venció, también nosotros tenemos la esperanza de que nos vamos a levantar del polvo. Y ahí en Hebreos también 4:16 se nos habla de que este sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto y que fue un sacrificio único, una vez y para siempre. No necesitamos nuevos sacrificios, no necesitamos que Cristo vuelva a morir. Ya Él murió una sola vez. Una vez y para siempre, dice el justo por los injustos. Dice, para llevarnos a Dios. Así que a través de este sacrificio es que nosotros podemos acercarnos a Dios. Y en último lugar, los resultados de la reconciliación. Pudiéramos preguntarnos, ¿para qué Cristo se encarnó? ¿Para qué Cristo murió? ¿Para qué Cristo nos reconcilió? ¿Cuál era el propósito de todo esto? ¿Qué objetivo tiene la reconciliación? Pudiéramos preguntarnos eso, pero el apóstol Pablo es claro y enfático. Dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Para qué Cristo hizo posible la reconciliación? Para eso, para que nosotros pudiéramos estar en la presencia de Dios, para que nosotros pudiéramos ser contados como hijos de Dios, para que nosotros fuéramos herederos del reino de los cielos. Por eso dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. De otra manera, nosotros no vamos a poder estar delante del Señor. Únicamente a través de su sacrificio perfecto. Porque este sacrificio tiene la capacidad de presentarnos de esta manera, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. No por nosotros, porque nosotros de continuo buscamos el mal. Y como dice la palabra, no hay hombre justo en la tierra que nunca peque. Sino por el Señor, por su sacrificio. Porque Dios nos ve a nosotros a través de Cristo. Y como nos ve a través de Cristo, puede vernos santos, puede vernos sin mancha, puede vernos irreprensibles. Solo a través de Cristo. Porque Él es el sacrificio perfecto. La palabra santo, apartado. Dios nos ha separado, nos ha apartado del mundo para Él, para que le sirvamos a Él. Es decir, en un sentido posicional, nosotros somos santos. Hemos cambiado de posición. Antes éramos enemigos, ahora somos santos. En ese sentido de posición, no de perfección. Aunque la Biblia usa la palabra santo en otro sentido, en el sentido de un crecimiento espiritual, en que vamos madurando, nuestras vidas van madurando y van creciendo. Y Dios nos va santificando, pero sabemos que esa obra será perfecta y culminada en la redención, es decir, en la glorificación, cuando estemos con el Señor. Por eso dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero en este sentido, santos, en el sentido de ser apartados, de posicionalmente hemos cambiado de posición. Antes éramos enemigos, vivíamos ajenos a Dios, contrarios a Dios, a su voluntad, pero Él nos ha reconciliado y ahora somos santos, anhelando seguir siendo transformados, anhelando el estado futuro de nuestra alma, que es la glorificación, estar con el Señor, libre de este cuerpo de carne, de este cuerpo de muerte, como decía el apóstol Pablo. Ese es el anhelo del creyente, de aquel que ha sido reconciliado por Dios. Dice más, sin mancha, porque nos ha lavado. Dios nos ha lavado con la sangre de Cristo.
Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Iglesia de Colosa, ustedes no necesitan otra cosa. Ustedes no necesitan oír a los gnósticos ni a su filosofía, que es un sincretismo religioso. Ustedes necesitan mirar a Cristo. Él es todo lo que ustedes necesitan, porque en su sacrificio ustedes han sido lavados. Ustedes han sido limpiados por su sangre. Únicamente por su sangre nosotros podemos alcanzar misericordia. No hay otra forma. Únicamente a través del sacrificio de Cristo. Por eso dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa cuál haya sido su pecado. No importa cuán grande haya sido su pecado. En Dios hay misericordia. En Dios hay gracia. Dios puede perdonar cualquier pecado, por grande que sea. De hecho, si estamos aquí es porque Él nos ha perdonado una gran cantidad de pecados. Dios ha sido muy misericordioso con nosotros. Y dice más: irreprensible, porque no puede ser acusado de nada. No es que sea perfecto, no es que no se equivoque. Es que cuando se equivoca, reconoce que falló y rápidamente resuelve el problema. Eso es ser irreprensible. Entonces nadie lo puede agarrar. Porque sí, pecó, pero ahí no, reconoció, fue humilde, reconoció, arregló el problema. Entonces nadie lo puede coger, porque esa es la persona irreprensible. Ahora dice la Biblia en Romanos 8:33 lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? A Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién podrá acusarnos a un hijo de Dios? Nadie. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios nos justifica. Además dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1, que si alguno hubiere cometido pecado, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro abogado y a Él debemos mirar. Y en Filipenses 2:15 también se nos habla de esto. Tenemos que mirar a Cristo porque Él es el siervo precioso, perfecto, el sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos ir a Él, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados. Y únicamente por medio de Cristo es que también nosotros podemos presentarnos delante de Dios sin mancha, irreprensible delante de Él. Ahora dice también ahí la expresión: si en verdad permanecéis fundados. Pudiéramos decirlo de esta manera: para que permanezcáis fundados. Esto quiere decir plantados, y esto no es una condición sujeta a nosotros como seres humanos, sino que depende totalmente de Dios. Por tanto, el permanecer no es un logro nuestro. El permanecer no es un logro nuestro. Esa es la obra de Dios. Ahora, somos santificados, somos perdonados, somos reconciliados para que nosotros podamos estar fundamentados en Cristo, para que nosotros podamos estar arraigados en el Señor Jesucristo. Y esta obra no es nuestra, esa es la obra de Dios. Ahí en Colosenses también se nos habla, y ya con esto estamos terminando, Colosenses capítulo 1 se nos habla de estar firmes en la fe. Dice el verso 22 dice: para presentaros santos y sin mancha, irreprensible delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Qué maravilloso que nosotros podamos estar firmes en nuestra fe. Y eso era lo que Pablo estaba animando allí a aquellos cristianos, a permanecer, a estar firmes en su fe, en lo que ellos habían creído de Cristo. ¿De quién era Cristo? Que es Dios, que es preeminente como
como Dios que es preeminente como creador, que es preeminente en la salvación, en la redención, que no necesitaban otra cosa, sino que ellos tenían que estar firmes en esa verdad. Y esa es la verdad en que esta iglesia tiene que estar firme, en la verdad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es el Redentor, Él es el Salvador, Él es el Creador, Él es Dios. Está sobre todas las cosas. Nosotros debemos estar firmes. Ahora, la palabra firme tiene una idea a la cual nosotros debemos mirar. Algo firme es algo que no se mueve. No podemos ser cambiantes, sino estar ahí arraigados a esa verdad, cimentados a esa verdad, sin moveros de esa esperanza, de esa fe que nosotros tenemos. Yo he visto a veces cosas que la han afirmado, pero que cuando tú las tocas, se están cayendo, ¿no? O se caen, se terminan en algún momento de caer totalmente. Eso es que no está firme. Eso es que el cimiento que le han puesto no está seguro. Y entonces cualquier cosa lo mueve. El creyente no puede ser así. Nosotros tenemos que estar afirmados en la verdad de Dios, en lo que Dios nos ha revelado, en la persona de Cristo y de su redención. Tenemos que estar firmes en cómo es la salvación, por la fe en el Señor. Pero estas cosas provienen de Dios. No podemos dejarnos confundir, ni podemos pensar que nos salvamos por lo que nosotros estamos haciendo, por las obras. Las obras son buenas y son el resultado de nuestro crecimiento en Cristo. Las obras son el fruto del Espíritu, de la fe. Pero esas obras no te salvan. Usted es salvo por la fe, en la obra de Cristo. Y en esa verdad nosotros tenemos que estar anclados y tenemos que estar bien claros. Dice ahí el apóstol Pablo, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Los gnósticos, eso era lo que estaban haciendo, quitando el fundamento del evangelio. Porque cuando ellos decían, Cristo no se hizo hombre, Cristo ni era Dios ni era hombre, era un ser intermedio entre Dios y los hombres, que están negando el evangelio, la esencia del evangelio. Si creemos eso, entonces no hay salvación. Y eso era lo que Pablo está combatiendo. Ahí también, ¿quién es Cristo? Él es Dios. Y como es Dios, puede salvarnos, puede perdonarnos, puede llevarnos a Dios. A Dios, solo Dios nos puede llevar. Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. A Dios, solo Dios nos puede llevar. Nadie más nos puede llevar a Dios. Hoy en día se predica, como dije hace un rato, un evangelio centrado en el hombre, lo que hace el hombre. Ese no es el evangelio que aparece aquí en la palabra, en la Biblia. Ese no es el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio es la obra de Dios en el corazón del hombre. No es lo que tú haces, es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Ese es el evangelio. No es lo que tú haces, es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Y esto yo lo digo así, algunos podrán decir, no, yo entiendo eso, pero no es tan sencillo. Los que enseñan otro evangelio, lo enseñan de tal manera que usted cree que es el mismo evangelio, pero no, hay que ser muy cuidadoso. Miren, los billetes falsos y los billetes verdaderos, usted los pone uno al lado de otro, y si usted no es un experto, usted no sabe cuál es el verdadero y cuál es el falso. Y así mismo es en esta cuestión de la fe. Así que nosotros tenemos que estar seguros realmente de lo que nosotros creemos, porque podemos ser engañados. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz y proclama el evangelio también para engañar y para seducir a los hombres inconstantes y arrastrarlos tras sus propios razonamientos y sus caminos, y los hace sentir que están buscando a Dios, cuando en verdad están bien lejos de Dios. Tenemos que volver al evangelio bíblico. Por eso dice el apóstol Pablo en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Nuestra mirada tiene que ir a Cristo.
que es la máxima manifestación de la gracia de Dios. Quien es quien nos va a instruir y nos va a enseñar cómo vivir en este mundo. Y nuestra esperanza tiene que estar en su venida, en que Él viene a buscar a su iglesia, que Él viene a buscar a su pueblo. Hermanos, no nos queda más que ser agradecidos y glorificar su nombre, porque nos ha dado una esperanza que perdura, porque su obra reconciliadora ha sido eficaz y porque nos ha librado de nuestra antigua condición y ya no somos enemigos, sino hijos. Eso es lo que somos si estamos en Cristo, hijos de Dios. Que Dios nos bendiga y oramos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias también por tu palabra. Permite que ella quede en nuestros corazones y a través de ella prepáranos, Señor, para nosotros ser portadores del glorioso evangelio de la gracia. Líbranos de confusión, oh Dios. Aléjanos, Señor, de apartarnos detrás de un evangelio diferente, de un evangelio diluido, de un evangelio, Señor, enmascarado. Permite que siempre podamos predicar la buena doctrina, Señor. El evangelio de gracia, Señor, de que Cristo es el Salvador y que somos salvos únicamente por su obra, no por la nuestra. Sé con los presentes y si hay alguien aquí en esta mañana que aún no te ha conocido, que aún, oh Dios, no ha entendido tu palabra, rogamos que tu Espíritu pueda quitar el velo, porque esta es tu obra, Señor. Y que esa persona también pueda sentirse motivada por ti a buscarte, oh Dios. Créase en su interior y permite que pueda anhelar un encuentro contigo, Padre. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y ayúdanos, Señor, en todo tiempo. En el nombre de Cristo. Amén.